Estamos encantados por encontrarnos con ustedes en este su programa Acción Popular de hoy, martes, día 9 de junio del año 2020. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de Sport Vision, Canal 35, y guiados como siempre por Dani, Heriberto, Héctor y Amaury, que son quienes normalmente deben estar aquí con nosotros, pero dada la situación de la pandemia, hoy tenemos con nosotros a Héctor y a Nelson, porque Amaury hoy está libre. Quiero, antes de comenzar, darle las gracias a toda la gente que ayer llamó, porque no sabemos si es Tricón o Indotel o el quinto comando de inteligencia de las Fuerzas Armadas que se dieron a la tarea de hackear el programa de ayer. No sabemos quién de ellos tres, si Altice, si el quinto comando de inteligencia de las Fuerzas Armadas o si Indotel se encargaron de sacar en el cable de Altice este programa del aire. De todas maneras, le damos las gracias. Le damos las gracias al gobierno, le damos las gracias al quinto comando de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que tiene ocupación y tiene trabajo, porque más que espiar y el espionaje que tiene Paulino Sem a todo el que a él le parece, entonces me parece muy bien que este programa, Paulino Sem, el señor, el hijo de Nelson Guillén, que está al frente de Indotel, y que Altice, sirviéndole al gobierno, también saque este programa del aire. Lo lamento mucho. Cuando ustedes tengan ese problema, ustedes esperan que el programa suba a YouTube, y en YouTube pueden ver el programa, en Facebook, en cualquiera de las redes sociales pueden ver este programa. Yo no hago promoción de eso porque no es el interés mío el problema de audiencia. El problema mío es político. Mi meta es política con este programa. Yo no ando buscando rating, yo no ando buscando nada de eso. Mi meta es política, básicamente política. Pero está en YouTube, está en Facebook el programa, nada más tienen que poner Fernando Civilio RD o Acción Popular RD, y ahí tienen el programa. Pero de todas maneras estamos aquí. Y ustedes son clientes de Altice. Si esa empresa sinvergüenza no le puede cumplir a ustedes con el servicio que ustedes le paguen, cambien de cable. Porque sabemos que Altice es una empresa sinvergüenza. Desde Francia, Altice es una empresa sinvergüenza, con grandes problemas con su personal por acoso laboral. Para que se entienda bien, Altice es una empresa sinvergüenza, una multinacional sinvergüenza, que acosa a sus propios empleados y llevando a muchos de sus empleados hasta el suicidio en Francia por el estrés. Para que se entienda bien qué empresa es que estamos acogiendo aquí, para que sirvan de intermediario en el área de la comunicación en la República Dominicana. Ustedes tienen una empresa sinvergüenza llamada Altice aquí en este país, que le está ofreciendo el servicio de cable y el servicio telefónico también. Una empresa sinvergüenza es Altice. Entonces tenemos que soportar todo este tipo de cosas con los sinvergüenzas que están en las Fuerzas Armadas y con los sinvergüenzas que están en Indotel. Vamos de sinvergüenza, vamos de poca vergüenza, de descaro, porque así que se ha convertido el país en un país de descarados. Y el presidente, que es el jefe de todos los descarados, le dice al país que él quiere 17 días más de extensión de la ley de emergencia. Un descaro supino. Presidente solicita ampliar por 17 días más, ampliar la emergencia por 17 días más. Oposición está en contra. Yo no creo en la oposición de este país, porque aquí para mí eso no existe. No existe. El presidente Fernández dice que se opone, igual que como se oponía, y se oponía a todas las prórrogas de la emergencia nacional. Dice él que se opone. Aquí está el Caribe.
presidente pide 17 días más de prórroga de la emergencia nacional. Aquí está don Leonel Fernández con un hombre que debe estar preso llamado Manuel Estrella, director del periódico El Caribe, diciendo que tampoco el gobierno aprovecha con estado de emergencia. Leonel, el gobierno aprovecha con estado de emergencia, o sea que hace campaña con el estado de emergencia. Nosotros no creo que tengamos que explicar muchas cosas con relación a esto. Porque si aquí hay un programa y si aquí hay un político que ha descrito claramente de lo que aquí se trata esta ley de emergencia, desde el principio, es Fernando Civilio. Para la emergencia del 19 de marzo, pedimos un plan. Porque toda acción de Estado debe estar precedida, debe tener como prolegómeno un plan. Y sin ningún plan, aquí por emociones, por reacciones emocionales, el Congreso le otorgó 25 días de emergencia a Danilo Medina, sin saber lo que él iba a hacer o lo que haría con esa emergencia de 25 días. Hoy está buscando la quinta prórroga a una ley de emergencia, sin ningún plan, sin ninguna meta. Su única meta es entorpecer el proceso electoral. Es su única meta. Lo dije en marzo y lo está demostrando en junio. Lo dije con mucha claridad y preguntaba entonces que dónde estaba la inteligencia predictiva de los partidos de oposición en este país. Lo dije en marzo. Llevamos alrededor de 80 y tantos días en emergencia. 80 y tantos días en emergencia. Y más de 100 días del primer caso de COVID-19 en la República Dominicana. Y no conocemos un plan. Es tanta la sinvergüencería en el gobierno que las ayudas de 2.500 pesos están llegando a gente que no la necesitan. Gente que son ejecutivos de empresas están recibiendo 2.500 pesos. Gente que son ejecutivos empresariales recibiendo 2.500 pesos. Porque es una locura. Porque este país ha caído en una locura. Las elecciones de marzo han desequilibrado emocional, política, electoral, funcionarialmente a este gobierno. Este gobierno ha perdido el tino. Estamos de desatino en desatinos. Este gobierno en febrero aprueba y promulga una ley de transparencia y revalorización de patrimonio en este país. Una ley que le permite al gobierno ingresos. Esa ley todavía hoy no tiene protocolo, no tiene reglamento. Esa ley de patrimonio todavía hoy no tiene reglamento y es para recibir, para recaudar. Para que ustedes entiendan la locura, el desenfreno que ha significado las elecciones de marzo para Danilo Medina y todo el conjunto de empresarios ladrones que le acompañan en este propósito de perturbar la tranquilidad electoral, la tranquilidad política de este país. Lo dije en marzo, que usarían el COVID-19 y la pandemia con propósitos electorales, con propósitos políticos. No me creyeron. Hoy lo están viendo. Hoy lo están viendo. Hoy están viendo lo que estoy diciendo. Pide 17, con todo el descaro, con toda la sinvergüencería que le puede caracterizar.
pide 17 días. La semana antes pasada le dije a Leonel Fernández y a Luis Abinader lo mismo que le estoy diciendo hoy. Y hoy se lo digo con mucho más criterio. Ustedes están cavando su propia tumba. Eso es lo que están haciendo. Este no es un problema constitucional. Este no es un problema jurídico. Este no es un problema legal. Este es un problema político. Así como se aparece la señora hoy, vicepresidenta de la República, diciendo que la calle la llama y tiene que pedir licencia, después de tener un desorden, le estoy diciendo que hay gente que no ha pedido los 2.500 pesos, porque son gente que son ejecutivos empresariales. Y están recibiendo los 2.500 pesos. Procederán muchos de ellos a devolverlo, a escribir una carta a la Tesorería de la República para devolverle los 2.500 pesos, porque no los necesitan. Y a gente que no los necesitan, le están llegando los 2.500 pesos. Y ella está diciendo hoy que la calle la llama. No, Margarita, usted la llama la murga. A usted la llama la murga, Margarita Cedeño de Fernández, si es de Fernández todavía. A usted la llama la murga, porque ahí donde usted pertenece, a la murga. La murga política la llama, la murga electoral la llama. Donde usted está, en la murga. Porque usted no cabe en otro lugar. Usted cabe en la murga. Cabe en la murga, señora Margarita Cedeño de Fernández. Ustedes han alocado, ustedes han destruido este país. Y han usado la pandemia para destruir esta nación. Para destruirla. Este país no será destruido por la pandemia. Será destruido por esta cáfila empresarial, por esta cáfila política que se ha apropiado, que ha raptado compulsivamente el Estado Dominicano. Es eso lo que va a pasar aquí. No es la pandemia. La pandemia es la excusa. La pandemia es la treta. La pandemia es la coartada. A pesar de todo eso, las evidencias que ellos están observando, los indicios, son los que les tienen con la situación de pánico, de frenesí gubernamental que tenemos. Aquí tenemos un resultado, según esta encuesta. Están intoxicados por su propia contrainteligencia. Encuesta de Abinader 52, Gonzalo 34, Leonel 8. Les he dicho y les reitero lo que creo de las encuestas. Pero como ellos tienen las encuestas como credo, como doctrina, y ellos creen sus propias mentiras, entonces ahí tienen un resultado para que ustedes gocen. Mientras tanto, el país, la república, la nación está respondiendo donde quiera que está. Este es el resultado de una declaración de ayer del presidente de la Junta en la ciudad de Nueva York. Junta Central Electoral dice, padrón de New York se duplicó. Qué bueno. Ojalá todos los dominicanos que están en Nueva York puedan votar. Ojalá todos los dominicanos que están en Nueva York puedan votar para ver si el CONEP, la Asociación de Industria y la Asociación de Jóvenes Empresarios se le amarga el café de hoy. Porque aunque el CONEP está de voz en cuello gritando que quiere elecciones limpias, el CONEP y esa cáfila empresarial de ladrones, de empresarios ladrones en este país, tampoco quiere elecciones, porque muchos de ellos no quieren rendir cuenta por todos los desmanes que han acometido contra el Estado y contra el patrimonio nacional. Todos los desmanes. Quizás por eso no quieren que se escriba, que se redacte, que se promulgue el reglamento de la ley 4620. La ley que tiene que ver con transparencia, la ley que tiene que ver con la revalorización del patrimonio. Ojalá
recuerden que esa ley es para recaudar, que mucho necesitamos recaudar, y que este país se enrumbe, que se pare el frenesí que se ha apropiado del gobierno después del resultado electoral de marzo. Esta ley de emergencia no la voy a abordar mucho porque ustedes saben lo que pienso de esto. No tiene ninguna razón de ser. Y si quieren aprobarle el PRM y la Fuerza del Pueblo, que la aprueben. Si ellos quieren jugar al juego sucio de Danilo Medina, ese es su problema. Ustedes pagarán, porque estamos aquí con este relajo, porque ustedes no han actuado políticamente frente a esto. Frente a esto, ustedes no han actuado políticamente. Le falta coraje, le falta bagaje político, le falta garras, le faltan colmillos políticos a ustedes. Por eso Danilo Medina se ha burlado de ustedes en la forma que lo ha hecho. Y por lo que veo, se seguirá burlando, porque ustedes piensan que esto es un problema de opinión pública. Esto es un problema político. ¿Ustedes creen que con declaraciones van a darle solución a este problema? Este es un problema político. Entiéndanlo. Y no es en el Congreso que se va a resolver. Es en las calles que se tiene que resolver este problema. Porque el camino que este señor nos lleva es la República de Platón. El dictador, el tirano, coloca el pueblo en una gruta, en un laberinto. Es que estamos en un laberinto, señores. Este señor ha metido a este país en un laberinto. En un laberinto que ha metido a este país, en una gruta. Entiéndanlo. Vengo ahora. Comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. Ministro de Salud Pública, Héctor llegó. ¿Está funcionando? Ok. Altice tiene el programa en el aire. No le doy las gracias, es su obligación, por si acaso. Y seguiremos peleando. Ministro de Salud Pública quiere que se mantenga estado de emergencia. Señores, a veces tenemos los dominicanos que soportar curanderos como ministro de Salud Pública. Ayer les decía que la Fuerza del Pueblo tiene un médico como candidato a senador por la provincia Monte Plata. Es el doctor Roberto Berroa Espaillat, un médico de ejercicio, un político en ejercicio, un médico que ejerce la política, pero un médico. En el señor Sánchez Cárdenas tenemos un curandero o un médico, una persona graduado de médico, disfrazado de político, porque no ejerce la medicina. Y ha sido puesto en ese cargo para acorralar este país, para arredrar este país. No para otra cosa. No es un Ney Arias Lora, no es un Guarocuya Batista del Villar, no es un doctor de Filló el que está al frente, no es un Alejandro Capellán, no es un Heriberto Peter Bennett que está al frente del Ministerio de Salud Pública, es un curandero
es un curandero. Y vaya, respeto a mucha gente que fue curandero por muchos años. Porque este no da ni para curandero. Y está pidiendo la emergencia después de su propio fracaso. Este señor está pidiendo la emergencia como cura a su propio fracaso. No es de otra forma que podemos decirle a esto. Él está pidiendo la emergencia como cura a su propio fracaso como ministro de Salud Pública. Consigue el acomodamiento, la justificación en medios de comunicación. Aquí está el Caribe, aquí está el señor Manuel Estrella. Y lanza un titular. Con la desescalada se dispara el número de contagios. ¿Qué prueba tienen ustedes en el periódico El Caribe de que el número de contagios que se disparó es con la desescalada? Cuando el mismo Ministerio de Salud Pública dice que tiene un retraso de 15 días en el procesamiento de las pruebas y en el procesamiento de los datos. ¿Por qué tienen ustedes que creer y publicar que con los 526 nuevos casos de ayer tienen que ver con la desescalada? ¿Dónde están los elementos? ¿Dónde están las evidencias? ¿Dónde están los indicios? ¿Quién se lo dijo a ustedes en el Caribe? Osvaldo Santana, sabemos lo que tú eres. El director del Caribe es un acólito de este gobierno. Eso es Robert, el director del periódico El Caribe. Y el dueño del Caribe es un reo de este gobierno porque debe estar preso por Odebrecht. Manuel Estrella. Osvaldo Santana es un acólito del gobierno de Danilo Medina. Un servidor del gobierno de Danilo Medina. Osvaldo Santana. Y por eso aparece este titular. Con la desescalada se dispara el número de contagios. ¿Quién se lo dijo a usted? ¿Qué prueba usted tiene de eso? 526 nuevos casos. ¿Cuándo pasa el pico? Señor genocida Sánchez Cárdenas, ¿cuándo pasa el pico? ¿Cuándo pasa el pico de la pandemia? 526 nuevos casos ayer, con como preámbulo a la carta, a la comunicación del presidente pidiendo 17 días más. Todo está concatenado. Todo está concatenado. Yo subo, hay un muerto, un solo muerto, pero 526 nuevos casos. Y llegamos a 20,000. Y tenemos 20,000. ¿Y qué pasa en Cuba? ¿Qué pasa en Haití? Hoy el periódico Hoy de Hoy, en su editorial, quiere lavarle la cara al tema de Haití, porque no soportan el argumento. Y el director del periódico Hoy quiere meter a Haití en el tema del COVID-19, cuando ya Haití declaró que pasó el pico de la pandemia, le pasó, con 3,000 y tantos contagiados y 50 y tantos muertos. Haití, sin 57,000 millones de pesos en gastos de COVID-19. Haití. 51 muertos y 3,000 y pico de contagiados. Haití. Vayan a Puerto Rico, vayan a Cuba, Jamaica, los 20 y tantos países del Caribe. Los 20 y tantos países del Caribe, ningún país tiene 20,000, ningún país tiene 10,000. República Dominicana tiene 20,000 y tiene 500 y tantos muertos. La República Dominicana tiene 500 y tantos muertos. Y ningún país del Caribe tiene 150 muertos. Ningún país del Caribe tiene 150 muertos. Y la República Dominicana tiene 500 muertos y 20,000 contagios. Y no sabemos cuándo pase el pico de la pandemia. Después del 16 de agosto, quizás pase el pico de la pandemia. ¿Qué es lo que se quiere?
Ayer decía el listincito este titular. $100 días de pandemia, 108 días de pandemia. 1 de marzo apareció el primer caso. Esto es por la desescalada, Osvaldo Santana. Esto que pasa aquí con el dengue es por la desescalada, Osvaldo Santana, director del periódico El Caribe. Se registran 1000 casos más de dengue que en los primeros 5 meses del 2019. Eso es por la desescalada. Seguro que esos 1000 casos más de dengue son por la desescalada. O son por la gestión perruna que lleva a cabo un curandero, un genocida llamado Rafael Sánchez Cárdenas. Solo le quiero decir a este país lo mismo que le decía ayer. Por eso estoy parafraseando el programa de ayer. Como el gobierno no quiso que ustedes oyeran el programa, ni vieran el programa de ayer, estoy parafraseando el programa de ayer. Repitiendo muchas cosas de las que dije ayer. Este gobierno lo que quiere es la quiebra del Estado Nacional. Es la anarquía económica, la anarquía financiera, la anarquía monetaria y la anarquía fiscal. Es por lo que se apuesta. Por eso la ley 4620 no tiene reglamento todavía. Una ley para recaudar todavía no tiene reglamento. ¿Qué es lo que quieren? Hacer muchos anuncios. Los aeropuertos estarán abiertos a partir del 1 de julio. Pero ¿qué control? ¿Quiénes controlan las ventas de los servicios turísticos en el mundo? ¿La controla el gobierno? ¿La controlan los empresarios turísticos? El dinero que se mueve en el turismo, ¿tiene control el Estado Dominicano? ¿O tiene control los empresarios turísticos? Los servicios financieros, los servicios tecnológicos, para las reservaciones, para todo lo que tiene que ver con el movimiento del turista, lo controla el Estado Dominicano, lo controlan los empresarios turísticos dominicanos. Preguntamos. Ayer oía un relacionador público de la empresa que tiene el control de los aeropuertos, hablando que van a abrir el lunes, que tienen silla aquí, silla allí, silla aquí. Y la gente que ha de venir para acá, vendrá de Italia, aquí, cuando oye que de un solo tajo, un lunes cualquiera, el boca de puerco que dirige el Ministerio de Salud Pública dice este país que hay 526 nuevos casos. De Italia vendrá gente aquí. De Italia vendrá gente aquí. De Alemania vendrá gente aquí. Cuando en Haití no tienen 526 muertos, ni tienen 526 casos en un solo día. Cuando en Haití, en 80 y tantos días, lo que tiene son 3,000 y pico de personas y 50 muertos. ¿Vendrán a este país? Los canadienses vendrán a este país. Estoy preguntándole a los empresarios turísticos que no se están dando cuenta el daño que se le está haciendo aquí al sistema empresarial de este país, al sistema productivo de este país. Ustedes no se dan cuenta, pero tengo que decirlo. Yo no tengo empresa. Yo no tengo empresa. Mi empresa anda conmigo. La única empresa que yo tengo, el único bien que yo tengo es mi cabeza, está en mi cerebro. Por eso lo cuido tanto. Los únicos activos que yo tengo están en mi cabeza. Ustedes son los que tienen grandes cosas que perder aquí en este país. Con un gobierno que hoy manda a anunciar que la economía se está cayendo un 7.5%. Otra mentira. El
choque económico de este país está por encima del 15% hoy. El doble de lo que ellos están diciendo. El doble. ¿Por qué este desorden, porque sé que hay que decirlo, este desorden, no hay otra forma de llamarlo, no es un asunto de tratarlo con cifras ni con estadísticas. Aquí no se puede medir nada. Porque todo lo que estamos llevando al matraz, todo lo que estamos llevando al tubo de ensayo económico, son noticias falsas. Son informaciones falsas. La realidad de este país hoy, el choque sobrepasa el 15%. Sobrepasa el 15%. Aquí no es verdad, como están diciendo, que el COVID-19 ha producido una caída económica de un 7.5%. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Ese dato se llega a ese resultado con noticias falsas, con informaciones falseadas. El estremecimiento de esta economía hoy sobrepasa el 15%, la caída de esta economía. Miren lo que está pasando a este nivel. Esta es una noticia que no la escribí yo, la está escribiendo el propio periódico Hoy de Hoy. Dinamismo y negocio de la ciudad colonial es casi nulo por falta de turistas. Hoy, ¿qué turista del mundo puede arrancar, montarse en un avión y venir a un país donde el suministro de salud pública le está diciendo que tiene 526 contagios en un solo día? Después de 80 y tantos días de emergencia nacional, después de 80 y tantos días de toque de queda, después de 100 y tantos días de cuarentena. Esa es la realidad. ¿En qué país? Rusia ayer, con 60 días, oigan bien, Rusia, un país frío, favorable al COVID-19, un país frío, con 60 días, le dio paso al pico de la pandemia. Con 60 días. Rusia, con 60 días, el pico de la pandemia pasó. Rusia, con 60 días. República Dominicana, con 80 y tantos días. Todavía no sabemos cuándo pasa el pico de la pandemia. Cuando a Danilo le dé la gana es que pasa el pico de la pandemia. Porque hay que mantener ese estado de sitio. Hay que mantener el miedo, el pánico. Es el miedo y la dependencia. Eso es lo que necesitan. Aquí está. Negocios dolarizan productos en medio de la actual pandemia. ¿Cuánto es el dólar? ¿Cuánto es la tasa del dólar? ¿Por qué el pánico monetario en el comercio dominicano? ¿Qué pasa con el dólar? Y me están diciendo que es un 7.5%. ¿Por qué se está dolarizando todo? ¿Por qué se está dolarizando todo? ¿Saben por qué? Porque este país ha titularizado todo. ¿Cuánto es la deuda? ¿Cuánto es la deuda? ¿Cuánto es la deuda? Y seguimos jugando en este país a la irresponsabilidad política con los temas. Lo estamos electoralizando todo. Lo estamos simplificando todo desde la oposición. Aquí hay una sinvergüencería. Este titular que está en el periódico Hoy de Hoy. Esta es una irresponsabilidad y una sinvergüencería de la Fuerza del Pueblo y del PRM también. Fuerza del Pueblo pide interpelar al gobernador del Banco Central y funcionarios por el préstamo de 40,000 millones de pesos a la AFP. Yo le pregunto a la Fuerza del Pueblo, el préstamo
de 14,000 millones de pesos que le dio el Banco Central al gobierno de Danilo Medina en el mes de marzo. Repito, el préstamo que le dio el Banco Central por 14,000 millones de pesos al gobierno de Danilo Medina para que hiciera campaña electoral con la emergencia nacional, violando la ley monetaria y financiera, violando la ley de presupuesto, violando la Constitución de la República y violando la propia ley orgánica del Banco Central. ¿No le parece a la fuerza del pueblo nada? Le pregunto, estos actos criminales, estos actos delincuenciales de Danilo Medina y del gobernador del Banco Central y de la propia Junta Monetaria no significan nada para este país. Estas actividades delictivas y actividades criminales institucionales, ¿no le parece nada? ¿No le parece nada a la fuerza del pueblo? Que vamos a montar el zafarrancho electoral de interpelar al Banco Central por los 40,000 millones de pesos, una transacción ¿por qué no reformamos, no planteamos la reformulación estructural de la Ley de Seguridad Social? ¿Por qué no nos planteamos eso? Deshacer eso que tenemos, este gran mal que tenemos con la seguridad social. Es la hechura de Leonel Fernández. Es la hechura de Hipólito Mejía y la hechura de Danilo Medina. Eso que tenemos hoy. La señora Persia Álvarez, un cuadro del Banco Popular Dominicano. La esposa de Fran Rodríguez, otro cuadro del Banco Popular Dominicano. Y el señor Hernández Camaño, otro cuadro del Banco Popular Dominicano, emparentado con la señora esposa del señor Manuel Alejandro Grullón. Tuvieron el control de la seguridad social en el gobierno de Leonel Fernández. Vamos a jugar a la política, pero la política con pantalones largos. Vamos a jugar a la política como hombres, con coraje. Porque esa señora que se llama Persia Álvarez, ese cuadro del Banco Popular, está haciendo daño aquí a los servicios financieros de esta nación, desde antes del señor Leonel Fernández llegar al poder en el año 96. Busquen qué pasó, qué encontró Leonel Fernández en el 96 con Persia Álvarez como superintendenta de bancos. Para que sepamos lo que es que estamos viviendo. Vengo ahora. Otro lujo, los impuestos dan pujo, el vamos para adelante, un embrujo. Me pareció jocoso este titular. Seguimos con servicio, Héctor. Sí. Ok. Gonzalo no ha contemplado ventas de Punta Catalina. Y eso es de él. ¿Eso es el Idosa o es Aeroambulancia? ¿O es uno de los hoteles de él? Porque él tiene hoteles también.
Yo quisiera preguntarle a Gonzalo Castillo que si Punta Catalina es de él, ya que no ha contemplado la venta de Punta Catalina. Quisiera preguntarle que si Punta Catalina es de él, que si es Aeroambulancia o Elidosa o uno de sus hoteles. Porque el Ministerio de Salud de Obras Públicas da para todo. Da para todo. Para conseguir préstamos en el Banco de Reserva y comprar hoteles y ampliar hoteles y cercar las playas de Barahona. Para todo eso da el Ministerio de Obras Públicas en el gobierno del penco Danilo Medina. La iglesia nos decía esto. Iglesia espera, tras crisis sanitaria, República Dominicana sea menos corrupta. El problema es que esto no es un asunto esotérico, señores obispos. La corrupción es un problema moral, es un problema ético. La corrupción es un problema ético, no es un problema moral ni un problema esotérico. Lo que nosotros estamos viviendo en la República Dominicana es un sistema terrible de corrupción que envuelve hasta gente togada como ustedes. Lo que Agripino le ha hecho a este país en los últimos 25, 30 años no tiene madre, señores obispos. Y ustedes nunca han hecho ni siquiera un alarde por deslindarse de Agripino Núñez Collado. Un alarde no se ha hecho aquí, desde la iglesia, por deslindarse de las atrocidades de Agripino Núñez Collado. Eso no lo hemos vivido en República Dominicana. Eso no lo hemos vivido. No es el arrepentimiento, es la corrección. Es un problema correccional, no de arrepentirse. No es un problema esotérico. No es un problema moral la corrupción. Es un problema ético, de corrección. Ustedes nunca han corregido a Agripino Núñez Collado. Nunca. Y solo hay que ver lo que ese señor hizo. Aquí, ahora. La corrupción no es la pandemia. Odebrecht y Punta Catalina están ahí. Y él presidió, él, con su socio Manuel Estrella, implicado en ese robo al Estado Dominicano. Eso lo hizo ¿quién? Agripino Núñez Collado. Eso no tiene que ver con pandemia, ni es un problema esotérico. Esta no es una maldición para la República Dominicana, porque eso tiene salida, tiene soluciones. Lo que Agripino hizo para favorecer a Rosana Montilla, a Manuel Estrella, Odebrecht, a Tex Limón en Punta Catalina, a Rubén Bichara, lo que hizo Agripino Núñez Collado, en nombre de su condición de obispo, de monseñor de la Iglesia Católica. Y ustedes nunca han hecho un pronunciamiento para deslindarse de las atrocidades de Agripino Núñez Collado en este país. Ustedes han hablado de cómo se construyó ese aeropuerto del Cibao. Lo que se ha hecho con los bienes, con los hoteles del Estado, entregados a Agripino Núñez Collado para supuestamente una escuela de hotelería. Las permutas
de la quiebra del Banco Baninter, con Agripino de por medio, por tierras y por solares y por bienes inmobiliarios. Se ha hablado de eso aquí. Esa es la corrupción, no de la pandemia. La corrupción intrínseca de los últimos 25 o 30 años en este país. De esa es la que tenemos que hablar, sin meter la pandemia. Así debe ser la profecía. No están de más Daniel, Ezequiel. No están de más. Vamos a buscar a Jeremías. Y ahí encontraremos la respuesta, no a la pandemia, sino a la corrupción. Vamos a buscar a Jonás, a Jeremías, a Daniel, si quieren los profetas menores. No a Isaías. Busquemos los profetas menores, Oseas, para que entendamos si esto es por pandemia. Vengo ahora. Máximo, y ahora el agua viene en metro de lujo. ¡Ay, mi abuela! El gas es un lujo, la comida otro lujo, los impuestos tampoco, el vamos para adelante, un embrujo. El ministro de Educación anunciaba que recontratará 7,000 maestros. Yo les prometí a ustedes no volver a hablar de este tema. Pero tengo que hacerlo. Yo no quería volver a hablar hasta después de agosto del tema de la educación. Quise darlo como un caso cerrado. Señores, terminó el año escolar. Es la perturbación. El resultado electoral de marzo ha dañado este Estado y ha dañado este gobierno. El pánico, el miedo que se ha apropiado de este gobierno lo ha llevado a esta agresividad contra el pueblo dominicano. Porque esto es agresividad. Y es que no hay un periodista en este país, no hay un director de periódico que le pregunte al ministro de Educación que si el año escolar terminó. ¿Cuál es la situación del año escolar 2019-2020? ¿Cuál es la situación? Porque nos han llenado de titulares. ¿Cuál es la situación del año escolar 2019-2020? Por favor, díganle al país qué pasó con el año escolar 2019-2020. Díganselo al país. Háganle ese favor a esta nación. Díganle al país qué pasó con el año 2019-2020. Díganselo, por favor, a este país. Esta señora, la presidenta o secretaria general de la ADP, este titular. ADP propone crear plataforma tecnológica. Señora Xiomara Guantes, terminó el año escolar. Terminó el año escolar.
¿O es que ustedes no sienten vergüenza cuando en este país se producen milagros como este? La idílica escena de amor entre una maestra y sus alumnos. Una maestra que fue sorprendida por los padres y sus alumnos llevándoles regalos a su casa por su trabajo, por su abnegación. Yo le pregunto, ¿es que ustedes no tienen vergüenza, señores del ADP y señores del Ministerio de Educación de este país? ¿Es que ustedes no tienen vergüenza de llamarse maestros o de hablar de educación en este país? Cuando ustedes no son capaces de decirle al país, el año escolar terminó y terminó con este resultado. A 9 de junio del año 2020. Solo porque un corro de sinvergüenzas llamados presidentes, ministros en este país, les ha dado la gana de cercar, de acorralar esta nación. Solo con ese argumento, con ese fundamento. Vengo ahora. Máximo, y ahora el agua viene en metro de lujo. ¡Ay, mi abuela! El gas es un lujo, la comida otro lujo, los impuestos tampoco, el vamos para adelante, un embrujo. El periódico Listincito traía un titular: los cabos sueltos de un atentado. Y aquí está la glosa. Caso David Ortiz cumple 1 año y siguen 2 personas prófugas. He hablado varias veces en este programa en los últimos días del caso David Ortiz y del caso César Emilio Peralta. Yo quisiera que Neyaldrín Bautista Almonte, las Fuerzas Armadas de este país, que el señor Jean Alain Rodríguez, Procurador General de la República, le expliquen a este país esos cabos sueltos de los que habla el Listín Diario. No a mí, porque sé muy bien lo que pasó en ambos casos, sé muy bien lo que ha pasado. Estoy muy al día, más de lo que ustedes se imaginan, en ambos casos. Cuando ayer les decía a ustedes que todo lo que ustedes vieron de la soga, todo lo que ustedes vieron de la soga, pergeñado por el jefe de la policía y el ministro de Defensa, que el amotinamiento del barrio de las mujeres de Capotillo, diciendo cómo en los operativos de la policía en Capotillo, los agentes se llevan los perfumes, se llevan hasta los jugos y se llevan hasta las alcancías que tiene la gente en su casa. Ustedes saben por qué estos casos no llegan a conocerse al final. ¿Por qué tenemos 19 personas presas por el caso de David Ortiz sin prueba? Igual que con el caso de César Emilio Peralta. 20 y tantas personas apresadas sin prueba, sin expediente contra esa gente.
¿Ustedes saben por qué? Porque el Ministerio Público en este país, porque las Fuerzas Armadas en este país, que fue lo que dije ayer, y porque la Policía Nacional es una banda. Y usted no sabe deslindar cuándo está actuando la policía y cuándo están actuando los criminales, porque todos tienen la misma metodología de trabajo y todas tienen las mismas metas, hacerse de dinero. Lo que quieren los narcotraficantes, lo que quieren los delincuentes es el dinero. Y lo que quieren en el Ministerio de Defensa y lo que quieren en la policía es el dinero. Lo que tienen en su mente, en su cerebro, es el bolsillo del ciudadano y el bolsillo del Estado Dominicano. No hay diferencia. No hay diferencia entre un capo de droga y un jefe de policía. No hay diferencia entre un capo de droga y un ministro de las Fuerzas Armadas. No hay diferencia. Porque todos quieren lo mismo, dinero. No hay diferencia entre un jefe de la DNCD y un capo de la droga, porque todos quieren lo mismo, el dinero. El dinero. Nos veremos mañana a las 7 de la mañana.